Entonces, esto primero es la presentación de la clase de hoy, manejo de switches TriCaster 460. Y estos son los temas que he escogido para que veamos hoy, que primero que nada, otras consideraciones de los sets virtuales. Esto es lo que en la clase pasada me quedé un poquito con el ánimo, con las ganas de comentarles, así como vimos qué otras opciones da el Chroma, qué otras opciones tenemos con los sets virtuales. Los sets virtuales es todo un mundo por descubrir y voy a enseñar hoy día qué otras opciones ofrecen los sets virtuales del TriCaster. ¿Qué es el Scan Converter? Voy a explicarlo ahora también. Es una cuestión técnica que sirve muchísimo para el TriCaster, que es el NDI. Es otra cuestión técnica que es interesantísima, que es la televisión del futuro. Y la voy a explicar ahora, que tiene el TriCaster. Y un poquito lo que, si nos da el tiempo, vamos a ver algo muy básico que tiene el audio, porque en realidad el audio lo manejamos aparte. Nosotros, ahora, el audio es todo un mundo aparte. Nosotros tenemos una consola de audio que es donde se mezcla el sonido, es donde se controla el volumen de los micros, si hay que lanzar alguna música, se lanza y se controla el volumen de la música. Si entra una llamada telefónica, ingresa a la consola y de ahí se manipula el volumen de esa llamada telefónica. Es de la consola que entra el sonido al TriCaster, pero el propio TriCaster tiene sus receptores de sonido y sus lanzadores, o sea, para que uno pueda escuchar el audio por un parlante, para que lo pueda lanzar por la señal web. Es decir, toda una variedad de salidas de audio, que eso también lo vamos a ver. Entonces, empezamos con lo que es otras consideraciones de los sets virtuales, u otras opciones de los sets virtuales. Esto que me parece que es interesante saber es que cuando uno crea un set virtual, como por ejemplo que es muy simple, que está puesto acá de ejemplo, podemos mover dentro del set virtual al personaje que esté dentro de él. Para ello, utilizaremos el joystick que tiene el tablero de control del equipo. Es decir, cuando uno croma a una persona y la inserta en un set virtual, tal como vemos en esta foto, a esa persona la podemos mover. Ojo, no es que el camarógrafo mueva la cámara está estática. Cuando uno usa un set virtual, la cámara no se mueve. Lo que se mueve es el set virtual. O el joystick, para eso se utiliza el joystick. Con el joystick, incluso más adelante vamos a ver, se puede hacer zoom, se puede acercar al personaje, lo puede mover el personaje, lo puede achicar, lo puede agrandar, es decir, lo puede manipular. Entonces, eso se hace con voy a regresar un ratito, con el joystick, que es esta cosita que está acá en el tablero de control del equipo. Otra opción que nos da el TriCaster es que es posible en algunos sets virtuales cambiar las imágenes de fondo o los colores con que vienen diseñados. Para esto se utilizará un software que viene instalado en el TriCaster llamado Virtual Set Editor. Es decir, cuando uno abre la galería de los sets virtuales, va a ver que hay más de 20 y tantos sets virtuales creados por la computadora. Entonces uno escoge un modelo y ese es el que utiliza. Ahora, ese modelo de TriCaster, en muchos casos, se puede modificar. Como dice acá, se puede cambiar los colores, se puede cambiar de repente el fondo. Por ejemplo, en un caso puede ir el fondo de una ciudad. De repente no queremos el fondo de la ciudad, queremos el fondo de la universidad. Se puede poner el fondo de la universidad. Se puede, de repente la mesa es marrón, queremos ponerla azul, se puede cambiar.
de repente queremos quitarla, se puede hacer. Entonces, hay algunas modificaciones que se puede hacer al modelo que ya está diseñado, y esto se hace con el software que se llama Virtual Set Editor, que viene con el TriCaster. Ya está instalado en el TriCaster, se hace en el mismo TriCaster. Ahora, para explicar un poquito lo que he comentado hasta ahorita, voy a poner un video explicativo que está en inglés, pero puedo ir parando y alguna cosa que me parezca pues importante que destacar, señalar, para que se pueda entender. Y bueno, y cualquier cosa me preguntan, pues yo, ¿no? Lo voy a poner. Video referido a esto de los sets virtuales. Vamos a verlo entonces. Now this TriCaster comes with some virtual inputs as well, and our virtual input is a lot like having a switcher inside of a switcher. It allows you to set up a complex layered video effect and then access it with one button, just like any other channel on the switcher. Now, if you look at the switcher, you'll see V1 through V4 right out here. These are the virtual inputs on the switcher. Ya, para empezar, hasta ahí. Lo que está diciendo es que el Switcher TriCaster viene con cuatro entradas de sets virtuales y las está enseñando. Virtual 1, 2, 3 y 4. ¿Eso qué quiere decir? Que uno puede crear hasta 4 sets virtuales al mismo tiempo. Y bueno, darle la función que uno quiera, ¿no? Lo que sucede es que hay veces que un mismo set virtual está visto desde la perspectiva central, desde la perspectiva de la izquierda y desde la perspectiva de la derecha. Entonces, como comento, no hay camarógrafos. Entonces, cuando uno quiere hacer la toma de costado, no es que ponche la cámara 3, poncha la imagen virtual que está desde el lado derecho, que puede ser la Virtual 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que se ofrecen hasta 4 sets virtuales. The switcher itself, and there's also V1 through V4 tabs right down here, and these are the setup areas for those virtual inputs. So we're going to start out on virtual input number 1, and we're going to put it on preview and program, and I'm going to come over. The virtual inputs also have presets, so I'm just going to start out on a fresh preset so that we can set it up from scratch. You can see how we do this from start to finish. So we're going to start out with an input that has somebody over a green screen or possibly a blue screen, and we're going to want to remove that background to use them in a composite or a layered video effect. So to do that, we're going to go to our input. We can see we've got a green screen input coming in here. We're going to go ahead and click on the gear, and we're going to go to our live mat control. Bueno, esta parte es simplemente para explicar la importancia de que, como estamos viendo en la imagen, este señor que está acá de modelo tiene este fondo verde. Entonces, siempre para usar un set virtual, siempre el primer paso es cromar a la persona. Es decir, hacerle el recorte y eliminar este fondo verde. Una vez que esté eliminado, recién se le va a poder insertar en el set virtual. Y en este tutorial el instructor va a enseñar cómo es que elimina ese fondo verde. En esa parte está. Now this is the matting system that comes with the TriCaster, allowing you to remove the background. The first step of removing the background is choosing the color that you want to remove. Simply left click on the eyedropper, keep the left mouse button depressed, and drag over to the green area and let go. Ahí ya lo cromó, y como podemos ver acá, se reemplazó el fondo verde por este fondo que es aparentemente una foto, ¿no? Entonces ya se le va a poder insertar. O sea, eso, por favor, que quede clarísimo, que para insertar a una persona, un objeto, dentro de un set virtual, primero que nada hay que cromarlo.
y después ya escogemos el set virtual que nosotros queramos y lo movemos o lo achicamos el personaje donde queremos, en qué parte de ese set virtual queremos que vaya. Ahí va a seguir explicando un poquito más sobre esto. And turn on the live mat, and you'll get an approximate key. Now you've got controls over here for the tolerance of the key, for smoothing to get rid of any jagged edges that might be appearing around your talent. There's also a luma level that allows you a little bit further adjustment and some spill suppression to get rid of any green that might be left over on the talent. And playing around with these controls will give you a real good idea of how to pull a great looking key. It's very simple. There's just a few controls, and after a few minutes you'll master pulling a great key. Now, one tip that I can give you is if you are having a problem pulling a key, you might want to try sampling different areas of the green. You're not going to have a completely even green screen in the background, at least I don't most of the time, so choosing different colors of green in the background can give you different results and allow you to pull a much cleaner key much quicker. Now you'll notice in this shot that we have Kiki's hands, and every now and then Kiki's head dips into the shot, and we want to be able to get rid of those. So right down here you have cropping controls, and we can start cropping in. We have Aquí lo que está explicando es que cómo en el encuadre está entrando las manos de la otra persona. Entonces lo que va a hacer es un crop. Crop, o sea, es recortar esa parte de la pantalla para que no se vea las manos de la persona. Vamos a ver cómo lo hace. Left, right, top and bottom cropping control. So I'm going to start cropping in from the left-hand side, and I'll wait for Kiki's hands to show up here, and you'll see that we can start cropping her hands right out of the picture. There they go. Y ahí lo está, And ahí I lo puede crop all the way recortar. over to Rex. Oh, there's Rex, so I'm going to come back a little bit. Hay And que now tener I cuidado know porque that si no puede my recortar crop a la line is persona running también. right on the side of Rex. As long as he's not going to enter that area, I'm going to have a nice clean key, and I've completely removed Kiki from that shot. Now, what you're looking at is a composite, or a key basically, of input A over input B. So input A is the camera that I have Rex coming in on right here, and input B right now is set to DDR number 2, but input B could be a live input. It could be one of my network inputs if I wanted to key him over a PowerPoint or over some other sort of computer display, a web page, something like that. It could be keyed over the top of. Ahí se está refiriendo al fondo. En el input A es la persona, el presentador que vemos, y en el B él está escogiendo el fondo que quiere que vaya. Una vez que la persona está cromada, no solamente podemos poner de fondo un set virtual, podríamos poner, por ejemplo, una foto, o podríamos poner, por ejemplo, un video. Ya dependerá qué es lo que nosotros queramos poner. One of our DDRs to play back a variety of media. Any input can be used as the source. But probably the coolest thing to do is to create a live set virtual set effect. And you can do that by clicking on the gear right here. This will bring up a media browser showing you all of the virtual sets that are available inside of the TriCaster. Ahí cuando ha abierto esa ruedita es que ha aparecido la opción de los sets virtuales. Como ven, ahorita no tiene el modelo un set virtual de fondo. Lo que tiene es un partido de fútbol americano, o sea, un video. Pero se puede hacer que reemplazar ese video por un set virtual. Vamos a ver cómo lo hace. Side of the TriCaster, and there is a large variety of them. So we're going to go ahead and we're going to work with the Plaza set. And the Plaza set, like most virtual sets, has a few different options. It has a center camera angle, a left camera angle, and a right camera angle. It also has 2 double box effects associated with it, and an alternate zoom target. So you can choose to zoom directly in on the center and just zoom in on the talent, or zoom in on the talent and the monitor. We'll take a look at that in a little while. So let's start out just by using our center shot, and we can now see that input A. Ahí escogió ya un set virtual. Entonces, como hemos visto, ya el fondo no es el partido de fútbol americano, sino el set virtual. Y en input B, que es lo que está acá abajo, él ha puesto el B, no sé si llegas a ver, Yolder, que acá dice B grande. B es la línea B. Entonces, lo que uno marca en la línea B es lo que se va a ver en el monitor.
Entonces, si él, por ejemplo, el partido está en el DR1, entonces es lo que se va a ver, el partido de fútbol americano. Vamos a continuar. A is now the talent sitting behind the desk. And input B is now what's happening on the monitor here inside of our virtual environment. Now, a great thing about working with the TriCaster's live set virtual sets is there's no need for a camera operator. Even though we're working with a lockdown camera with no camera control and no camera operator, you have the ability to zoom on this virtual set from within the TriCaster. Now that can be done with the mouse right down here within the virtual set. Ahí justo lo que he dicho es que lo que mencioné antes, ¿no? Que al usar un set virtual uno no necesita un camarógrafo. Uno lo que hace es dejar la cámara fija en el estudio. Ahora, uno se preguntará, bueno, y si quiero hacer un zoom, ¿cómo hago, no? Bueno, eso es lo que voy a explicar ahorita. Es como un zoom virtual, que es la misma pantalla como que un ojo se fuera acercando, pero no es el zoom de la cámara. No se necesita un operador de cámara o un camarógrafo cuando se maneja sets virtuales. Ahí, como ves, Yolder está seleccionado y se va acercando. Se va acercando, o como muestra acá, va haciendo un zoom. To 0, 33, 66, and 100 to give you nice incremental zooms, but you can set them to be whatever you'd like them to be. Now, from the control surface here, you want to make sure that you're telling the control surface which virtual input you're working with. I'm working with virtual input number 1, so I want to select virtual input number 1. Now, my zoom controls are right up here, and you can snap to the 4 different levels of zoom, but you also have the ability to animate that zoom over time. So here on the interface, you have your zoom, animate zoom control, which you can turn on and off. Again, here on the control surface, you have an animate zoom button right there, and now you can see that the zoom is animated over time. Now you can also change the speed of that zoom. Es así como se hace el zoom en este caso. No es que el operador de cámara vaya y haga un zoom. Es la misma máquina la que hace el zoom. Vamos a seguir. And you've got a pop-up right here where you can go to medium or you can go to fast. You can even do it while it's zooming and change the speed during the zoom. On the control surface, you also have a zoom rate knob. So again, you can spin this knob and you can go faster than fast or slower than slow or in between any of the presets, but it's also a button. And pushing the knob is going to cycle you through slow, medium, and fast preset speeds for the animated zoom. You also have a manual control right here. You can grab with the left mouse and you can manually zoom, and no matter how fast you try and zoom, you always get a nice smooth zoom in and zoom out with our live sets. You can also do that from the control surface. From the positioner area, again, you want to make sure you have the appropriate virtual set selected here. You can now just select virtual zoom, and you have a zoom that you can control with the joystick, just like you're controlling the zoom on the camera. Como ves, seleccionando la opción de joystick, también se puede hacer el zoom, ¿no? Y uno le da la velocidad que quiera también, ¿no? Se puede seleccionar la velocidad como indicó en este lado, que por defecto ahí hay uno de 5 segundos, pero uno mismo le puede dar la velocidad que quiera. Y puede hacerlo con la palanquita de acá, que es la palanquita virtual, o con el joystick. O sea, hay más de una manera de poder hacer el zoom con el mismo TriCaster. Camera itself. Now, another neat trick that you can do when zooming in the TriCaster is you can stop the zoom at any point in time, even from these controls or from the thumbnails. What I mean by that is, I'm zoomed all the way in, and I'm going to hit zoom number 1, which is going to start me to zoom all the way out. But before that zoom is complete, I can hit zoom number 1 again at any point in time, and it's going to ease into a stop for me. So I can stop and start the zoom at any point in time just by repeatedly hitting that button. Now, as you know, every input in the TriCaster you can crop, scale, position, and rotate, and this includes the inputs being used inside of a virtual input. So for instance, we have Rex as our talent, and if we needed to be able to move him within the virtual set or scale him so that he looks proportionally correct, you can do that very easily. Again, bueno, y lo que estoy explicando es lo que dije en un comienzo. Cómo es que una vez que nosotros hemos cromado a la persona y le hemos insertado en el set virtual,
podemos recortar de repente alguna parte, como las manos de esa señora que está entrando, o de repente agrandar a al personaje o moverlo dentro del mismo set virtual. De repente esta persona no queremos que salga tan cerca del monitor, de repente queremos apartarla un poquito, se puede hacer. Entonces acá el instructor va a enseñar cómo es que se pueden hacer estas cosas. Vamos a continuar viendo. You want to make sure that you have the appropriate virtual input selected in the virtual input delegate, and you want to make sure that you select virtual input A from the control surface. Now, if you're doing it from the setup in the interface itself, again, we're working with virtual input A, you would come across and you would click on the crosshair here, and this brings up our same controls for scale, position, rotation, all that stuff right here on the interface. So again, I'll just work here from the control surface. I'm going to go to position and scale. I have virtual input A selected. You can see now I can move Rex around from within the scene. I can move him up and down as well. I can twist this knob. Lo que mencioné en la foto, ¿no? Cómo se puede mover al personaje, agrandarlo, achicarlo con el joystick. Es lo que está mostrando ahorita. And we can scale. So if we want him to be bigger or smaller, we can do all that. I'm just going to go ahead and reset him. We also have the ability to rotate, so we could rotate him around to the other side if that made more sense. No problem at all. And we also have the ability to crop as well. Let me show you what I mean by switching over to another input. So here down on input A, we're using number 1, which is Rex's single shot here. I'm going to go ahead and switch to input number 2, and this gives us Rex and Kiki behind the desk. We're using this shot now as input A, and you can see them in the virtual set. So again, I do have the ability to crop this input. So I'm going to go ahead and select crop, and if I take the joystick... Crop es para recortar. De repente, él quiere quitar a uno de los modelos, por ejemplo. Entonces, es algo que se puede hacer. Vamos a ver cómo lo hace. Can I move it to the right? I can crop Kiki out of the shot. Then I could go to position and scale, and I could move Rex back into the center of the shot. Now, maybe I want to be able to crop Rex out of the shot. The joystick on the control surface has a little button right on top of it. Pressing that button, now you're cropping in from the right-hand side. And then we can position Kiki into the center of the shot. So you see it can work either way. Just go ahead. O sea, si hemos cromado a dos personas, podemos recortar a una de ellas y colocar a la que nosotros queramos, ¿no? Eso es lo que quiere mostrar un poco. And reset these. And again, if you're cropping top and bottom, without pressing the button, you can come down from the top. With pressing the button, you can come up from the bottom. Now, as we know, you can crop, scale, position, and rotate every input, and that includes input B coming into the virtual input. The input B is the video playing on the monitor right now, and again, you can select... Y ahora lo que va a mostrar es cómo, así como podemos recortar, agrandar, modificar, mover a los personajes, el video que tenemos acá al fondo también podemos modificarlo. En este caso vemos que es la imagen de un partido y de repente no hay mucho para modificar ahí, pero imaginémonos que sea un logo, por ejemplo, y es un logo que nosotros queremos agrandarlo, que se vea, que cope toda la pantalla. Entonces es algo que se puede hacer, o sea, lo que aparece en el monitor también se puede modificar. Vamos a ver cómo lo hace. Virtual input B, again, you want to make sure you've got the appropriate virtual input selected on the delegate, which we do. And now you can scale the video inside of the monitor. We can make it really big. We can move around on the video, zoom in on a specific portion of that video that we want. You have complete control over that video wherever you want. Again, we can always reset it to get it back to where we want it to be. So crop, scale, position, and rotate can be done on any input, including the inputs coming into the virtual input inside of the TriCaster, alleviating the need to have any kind of camera operator when using the virtual sets. Now, there are a wide variety of virtual sets available in the TriCaster. You can see here that we have a lot of different
looks, styles, and themes of virtual sets that we can use. Let's go ahead and take a look at just a few of the virtual sets that are available inside of the TriCaster. The TriCaster will support 2 people behind a desk or 1 person behind a desk in different themes and styles like news, sports, talk show. There are full standing sets. All have on-screen monitors that you can populate with your graphics. Esos ya son ejemplos, digamos, de sets virtuales. Más adelante he puesto otros ejemplos yo, pero ya estamos en la parte de los ejemplos de lo que se puede hacer con los sets virtuales. Or even live video inputs. There are also medium shots, very popular on today's clip shows on television, as well as a variety of double box effects, all ready to use in the TriCaster as soon as you fire it up. But very often, customers want to be able to create their own virtual sets or modify virtual sets for use within the TriCaster. And this is possible using an add-on for any HD TriCaster called the Virtual Set Editor. Eso es, perdón, voy a regresar. Eso es lo que está diciendo, es lo que les comenté, que los sets virtuales ya vienen creados, pero de repente uno quiere hacer algunas modificaciones al mismo set virtual. Entonces, para eso, el TriCaster viene con un software instalado que se llama Virtual Set Editor. Y acá él va a mostrar cómo es que se pueden hacer esas modificaciones. Voy a adelantar esa parte porque se acabó. Voy a avanzar esa parte, ¿eh? But very often, customers want to be able to create their own virtual sets or modify virtual sets for use within the TriCaster. And this is possible using an add-on for any HD TriCaster called the Virtual Set Editor. Virtual Set Editor will allow you to take content that was specifically made for Virtual Set Editor, load it up, and then modify it. You can do things like change all of the colors of any of the elements within the set. You can add and remove items from the set, completely changing the look of the set. You can change the talent from 1 person to 2 people, from seated to standing to medium shot. It's up to you. You can also add your own logos to the sets, further customizing your virtual environment. You can change out the background imagery, even put a live video camera, immersing your virtual environment into any live venue. You also have the ability to frame up where the zoom is going to happen within the virtual set. And once you have all of your variables set, you can export the set. It's ready for use in your TriCaster Live production, including real-time reflections. Eso es algo muy interesante también, ¿no? Que al modificarlo también uno puede hacer que el zoom vaya a donde uno quiere. No necesariamente el zoom tiene que ir a los presentadores. De repente uno quiere que el zoom vaya hacia la pantalla que es virtual. Entonces, eso es algo que también se puede hacer. Now, you also have the ability to create your own virtual sets from scratch using your own artwork, using the layered sets, or compose your virtual set inside of Photoshop. Save a PSD file, and that PSD file can be loaded into the Virtual Set Editor, which will then convert it. Perdón, eso es como, ahí está explicando cómo uno puede crear sus propios sets virtuales con Photoshop también, ¿no? Que es un trabajo un poco más de diseño, pero digamos es algo que se puede hacer. Vamos a ver unos ejemplos de set virtual antes de hacer una ligera pausa. Y para que te quede bien claro, Yolder, cómo se puede aprovechar bien un set virtual. Vamos a ver The virtual inputs in the TriCaster 455 offer 4 channels of real-time effect compositing. Each virtual input is a separate mixer, allowing you to set up a complex layered video effect and then access it like any other input in the switcher. Building elaborate studio sets can cost a fortune and take up a lot of space. NewTek solves this with TriCaster's built-in virtual set system, giving you the look of a large production facility in a very small production space. Claro, y lo que está diciendo es cómo crear un estudio de televisión real cuesta un montón de plata. En cambio, gracias a este equipo, en un espacio pequeño, se puede hacer haciendo un buen cromado,
se puede dar la impresión de que uno está en un estudio, lo que expliqué hace un ratito, ¿no? Se puede que uno esté en un estudio, pues, bastante grande y complejo, ¿no? Con mucha infraestructura. Vamos a continuar. In fact, it only takes a small green screen shot like this to achieve the look of a large studio. This is done with a lockdown camera shot with no external controls, yet you can zoom into the shot using either the presets or by animating the zoom over time. You can even control the zoom manually from the control surface. Adjustments can be made to the camera shot right in the TriCaster. Scale, position, rotate, and crop any input in real time without ever touching the camera. Add more cameras to take advantage of multiple angles within the virtual sets, giving you the look and feel of a large multi-camera studio. The TriCaster features a selection of virtual set styles. Seated behind a desk, stand-up sets with virtual monitors to display graphics, video, or another live input. There are also medium shots, as well as double box effects, all included in the NewTek TriCaster 455. Each virtual input also includes an upstream keyer to apply titles and graphics to that specific virtual input channel. There are also preset tabs in each virtual input that let you set up and store a number of effects for instant recall. Virtual inputs are a powerful feature letting you set up complex layered effects and access them with the push of a button. The TriCaster includes a library of virtual set effects, but what if you want to create your own custom sets? TriCaster Virtual Set Editor is available to do just that. It includes virtual set content that you can modify to create a variety of looks and styles. Add your own logo artwork or change the backdrop to place your set in any location. Adjust the framing to zoom into any shot you choose. Use your own imagery to create custom virtual sets specifically for your production needs. You can also create custom double box effects. With Virtual Set Editor, you can easily change a set to go from this to this to this. Bueno, esa última parte estuvo relacionada con el Virtual Set Editor. Cómo es que gracias a este software se pueden hacer algunas modificaciones, que ya se había explicado en el video anterior, pero este era otro ejemplo. Vamos a ver otro videito rapidísimo, este es muy corto.
todo eso que has visto, Yolder, absolutamente todo eso, puede hacer el TriCaster 460 que tenemos en la universidad. Y como último video referido a los sets virtuales, voy a poner uno que no es un set virtual, sino es una imagen en la calle, como también se puede, bueno, es algo que ya está creado, ¿no? No es que se pueda hacer en todas las calles, pero como es que podría en una de esas utilizarse, poner a dos personas en una calle neutral, ¿no? Vamos a ver. This is the NewTek TriCaster holographic virtual set system. It gives you a full 360-degree panoramic environment, but only takes a small green screen to achieve this very expansive look. Now, what's unique about this type of virtual set is that the virtual camera acts as if it's actually placed on a tripod in the middle of that environment. So panning, tilting, and zooming the camera looks very natural and realistic. The sets are very easy to make using pictures from a digital camera or even a smartphone. So really any location can be transformed into a holographic virtual set. And you can place up to 4 live input sources anywhere on the set. Now we're looking at the TriCaster multi-layered virtual set system. This is the original type of TriCaster virtual set. And in this situation, we're seeing it in a multi-camera application. We have a center 2 shot, and then we have 2 single close-ups, a left and a right. Something that you would see in an interview or a news type of program. Now you can see the subjects are sitting behind a desk. Now this is the multi-layered aspect of it. And you can see the reflections on the desk and the motion graphic background element all adding to the realism of the set. Now, the virtual camera can also be zoomed from wide to a close-up in each of the individual shots. And you can place up to 4 live video sources anywhere on the set. Now we're only using a couple, one for the camera and another for that motion graphic on the virtual display. And again, the great thing about this is that you don't need a big studio, since it only requires a small green screen to get this very big virtual studio look. Bueno, mi estimado Yolder, eso fue todo lo referido a lo que son los sets virtuales. Ahora, mi estimado Yolder, vamos a ir a otro tema. Vamos a ir a un tema que se llama el Scan Converter. ¿Qué es el Scan Converter? Voy a leer lo que dice acá. Es una opción que nos ofrece el TriCaster para hacer que ingrese una señal de video y audio de una laptop, tablet o PC que tenga instalada esta aplicación a una de las entradas del TriCaster. ¿Qué quiere decir? Que tú estás con tu TriCaster en el switcher, tienes las señales de las cámaras, pero de repente tienes una laptop u otra PC al costado y hay un video que no tienes tiempo para cargarlo, que está en YouTube, y quieres que ese video de YouTube, que está en otra PC, ingrese al TriCaster, como si fuera una señal más de video. Entonces, ¿qué haces? Hay un programita que se llama Scan Converter que viene con el TriCaster y se instala en esa PC. Entonces, se hace correr el programa. Y una vez que se hace correr el programa, el TriCaster reconoce a esa PC, como si estuvieran linkeadas. Y hay una selección para que entre la señal de esa PC a el TriCaster, pero como una señal pura. O sea, es como si entrara tal cual, tanto video como el audio. Entonces, esto ayuda para, por ejemplo, de repente no te dio tiempo de cargar un video que necesitabas, pero ese video está en YouTube. Entonces, simplemente activas el Scan Converter. Obviamente tiene que ser instalado el Scan Converter en esa PC. Y haces correr el video y haces que el TriCaster lo reconozca y entre a las señales de video y audio, ¿no? Entonces, es como tener la opción para hacer que entre una señal, o de una tablet también, ¿no? Una tablet que tengas, necesitas que entre esa señal de tu tablet al TriCaster directamente, puedes hacerlo. Esta opción nos ayuda bastante cuando se está realizando un programa en vivo y se quiere de pronto hacer que entre la señal
de algo muy importante que se está transmitiendo por la web. Imagínate, por ejemplo, que estés haciendo un noticiero y tienes todos tus videos, tus notas, tu texto redactado, todo está corriendo bien, hasta que de pronto hay una noticia súper importante, ¿no? Lo que ha sucedido hace poco, han vacado al presidente. Wow, vacaron al presidente, se llegaron tantos votos, ya hay que ponerlo en vivo, no hay que esperar, si no otros medios te ganan. Entonces, ¿qué se hace? Generalmente, por ejemplo, el Canal 7 que tiene su señal web y que es del Estado y que es libre para todos los peruanos, puedes colgarte en la señal del Canal 7, ¿no? Entonces sale la noticia de que acaban de destituir, de vacar, de sacar al presidente, qué sé yo. Entonces puedes hacer que entre esa señal en vivo. Es algo que te ayuda sobre todo para eso, para una señal que tienes que meter de pronto y no tienes tiempo de descargar el video de internet, subirlo al TriCaster, sino que necesitas entrar rápido. Es para eso que te ayuda bastante el Scan Converter. Nosotros lo hemos utilizado mucho cuando hacíamos un noticiero con el diario Correo, en vivo, y a veces había que poner imágenes de eventos que están sucediendo en ese momento. Entonces, para eso utilizamos bastante el Scan Converter. Acá hay un video explicativo que está en inglés y más o menos va a resumir un poquito lo que te acabo de explicar. Vamos a verlo rápidamente. Hello everyone and welcome to another edition of New Tech Tuesday Tutorials. I am your host Richard Evans and today I'm going to be showing you the brand new and improved NDI Scan Converter software. Now this is an application that's available to you off of our NDI Tools Pack, which you can download at ndi.newtek.com. Now this is a series of applications that get you started working with NDI right away and for free, so be sure to go and check those out. But basically what NDI Scan Converter does is it takes the output of your laptop, computer, tablet, whatever, and converts that into an NDI signal so you can use both the video and audio off of your device. So say you want to play a PowerPoint presentation or just a movie or just share your desktop, this is the application that you want to use for that. And with some of the new improvements on it, we can also use the webcam and the microphone off of that device as NDI sources. So let's take a look. Okay, so after we've downloaded the application, we'll go ahead and find that in our program lists under NewTek NDI Tools. And we're looking at Scan Converter. All right, now when we run that, it's going to run over here in the background in your system tray. So just click that little caret to open it up. And the first thing that I want to show is how to get this signal into the TriCaster. So I'm not using input number 2 here, so let's go ahead and open that up. And I'll go ahead and search for my tablet. Where is it? There we go, Event Tablet, and we'll click that one. And here we go. Here is my Scan Converter software. So that'll show off the desktop of my laptop here, but let's look at some of the other features that we have available to us. So we'll just go down the list. I'll right-click on NDI Scan Converter, and the first thing is if I go under frame rates, you'll see we now have different options for multiple frame rates here. So you can use with the standard 60 or 59.94 for NTSC, or go to 50 frames per second with PAL, or down convert it to say 30 frames per second or 29.97 or 25 for PAL. All right, now on the capture settings side, what I have right now is I have this configured to where my mouse pointer is displayed so you can see what I'm doing, but if you want to turn that off, you can do that as well for say like a PowerPoint presentation. These two options here are going to be where you can configure your region of interest. So I'm going to go ahead and say configure region of interest, and so what that allows us to do is just segregate part of our screen here. So if I just want to show this, I can do that and kind of get all my messy background applications out of the way. All right, and when you do that, it'll go ahead and select the region for you. Cool. So I'm going to go ahead and turn that off because I don't need that for this particular example. All right, and then the next thing is audio source. I can either bring in just my system audio, so that'll take whatever's coming off the sound card, like iTunes or QuickTime, whatever, so I can bring that into my production, or I can use the microphone off of my laptop itself as a source. All right, now the next thing I want to show y'all is we now added our webcams. So what's cool about this is you can do an auto detect, you can
put this in manually if you want, as far as like what dimensions you want to have. So right now I have this selected as my user facing right. So let's bring that in as a signal on input number 4 on the TriCaster. So bring that up and we'll go back to the event tablet, user facing right. And now you can see my mug in a whole new light. Bogue. Yeah, it'll allow you to use your front-facing camera, or we can also use the world-facing camera, which once that converts here, it's just the back of my laptop here, so there's just a bunch of wires and whatnot, so not very fun to look at. But let me go ahead and just switch that back around to me. And there you go. That's how you can use that as an NDI signal. So I'm running both of these at the same time. I'm also using the webcam while I'm also being able to access the desktop. Now, as far as bringing in a source for the audio, say on input number 4 here using the webcam, what I'll do is I'll go underneath that under Scan Converter, and I can select the microphone, or I can just use the system audio, again, just playing music back, etc., or just set that to silence. So as you can see, Scan Converter is the best way to share your presentations or your desktop across your network as a video source without having to mess around with any expensive scan converting hardware. It's all on software, all over your network, all over NDI. Now, if you like this demonstration but want a little bit more, make sure you go to newtek.com/demo and sign up for a personalized demo where I'll show you some more of the ins and outs of the TriCaster systems. Until then, thank you for watching, and be sure to tune in next time for another edition of NewTek Tuesday Tutorials. Sí, lo que dijo al final es que no es necesario que uno compre un convertidor especial para hacer que la señal de una laptop entre al TriCaster. El TriCaster, el Scan Converter ya viene con el TriCaster. Vamos ahora a ver otro video explicativo también referido al Scan Converter. In today's live production environment, very often people want to be able to bring in external content to that live production. This could be a computer, a Mac or a PC. Maybe they want to look at a keynote or a PowerPoint. Maybe they want to look at a web page or even play a video from YouTube. Another type of device that they want to be able to bring in is an Apple AirPlay device. You know, everybody has an iPad or an iPod or an iPhone these days. Well, those devices can also wirelessly beam content, pictures, and even full motion video with audio directly into one of the TriCaster's network inputs. Let's take a look. Right here are the two network inputs for the TriCaster, and there's a little pop-down arrow here that allows you to select any of the computers that are on the same network as the TriCaster. Now, these computers need to be running IVGA, and IVGA is available, as we talked about earlier, both on the disk that comes in the box and from the NewTek registration website. Now, there's a version for Mac and there's a version for the PC, and one of the great things is IVGA doesn't have to be installed on the computer in order to be running on the computer. You can run it from a thumb drive. Then, any computer on the same network as the TriCaster that's running IVGA will show up in this list, and it will allow you to select it and then switch to it like any other input in the TriCaster. Now, there are two network inputs allowing you to connect to two computers at the same time. So you could connect to a computer and switch to it, set up your next computer, go ahead and switch to that one, and then come back to here and select another computer. Now, this just happens to be a graphic being output, but again, you get the idea. While I'm on preview, I can use that to select the next computer that I want to roll in and instantly roll dozens of computers into my live production without having to swap a cable or use a scan converter. You also have the ability to bring Apple AirPlay devices into these network inputs. Now, again, you're going to have a wireless network set up to do this. So set up a wireless network and connect that wireless hub to the TriCaster with a wire. That way, it's connected via a wire, and now there's a wireless network that all of the Apple AirPlay devices can log on to. Now, once they log on, you want to go to the network inputs in the TriCaster, and you want to set them to receive. You could set one or both to receive. Now, once you've done that, you can go to the Apple AirPlay device that's on the same network as the TriCaster, select some media, run the media, and then when the media is running, you can tap on the screen and you can select the TriCaster's network input. They will show up on the Apple device.
Then your Apple AirPlay device will show up in the network input in the TriCaster, and you're able to switch it right into your live production. Listo, esto fue referido al Scan Converter. Y ahora vamos a ver, estimado Yolder, algo que es parecido al Scan Converter, pero es algo mejor todavía, que es el NDI, el sistema NDI. Y aquí quiero verlo bien con calma. Con esto ya terminamos porque es quiero que lo entiendas bien porque es algo muy, que es la televisión del futuro en realidad y es muy importante. Voy a leer acá rápidamente lo que he escrito. NDI son las siglas de Network Device Interface. Es un protocolo basado en la comunicación por IP. IP son los códigos que tiene cada computadora, el cual ha sido pensado para intercambiar una gran cantidad de información utilizando un estándar habitual como es LAN basada en Ethernet. O sea, es como el enlace entre diversas computadoras. El NDI permite realizar una producción audiovisual accediendo a fuentes de red por conexión LAN y no solamente con conexión física SDI. El NDI es bidireccional, pues permite emitir y recibir señal de video y audio de las diversas fuentes que estén conectadas a la red. Voy a poner un videíto que resume bastante esto que he anotado al comienzo, y de ahí lo voy a explicar un poquito más, y de ahí voy a poner otro video más. Live Production IP Workflow. Mucha de la gente que se dedica a la producción en vivo están pensando en cambiarse a un flujo de trabajo IP, y eso es bueno. En Newtek hemos estado trabajando con IP desde hace tiempo, y para nosotros, la producción con flujo de trabajo IP es mucho más que un reemplazo para el SDI. No es solo un cable nuevo, es un universo nuevo. Pero no te preocupes, la tecnología IP es algo con lo que ya cuentas, es esa infraestructura que está a tu alrededor desde el momento en que nos levantamos. Así que ahora la usamos para hacer televisión, mejor, más flexible, incluso más lucrativo. En un mundo en el que cualquier dispositivo se puede conectar a cualquier otro dispositivo, se comienza a generar un cambio profundo. El proceso de producción está inmerso en un solo ambiente donde todo es capaz de ver todo. Pensemos en lo que esto significa. Imaginemos dos switchers en una red. Este tiene 8 inputs, este también los tiene, y este puede tomarlos del otro como fuente de video. Pero esperen, ¿por qué no puede este switcher escoger de cualquiera de las fuentes de video del otro? La respuesta es sí puede, porque esto es Newtek IP. Ahora probemos con 10 estaciones en esa red. ¿Qué tal 1000? Donde todo es transparente para todo lo demás. En la red, todas las fuentes de video son iguales. ¿Quieres cortar la toma que está por allá? Tómala. Técnicamente es posible. Claro que no podemos rutear todo a todos lados todo el tiempo a máxima resolución. Pero no tenemos que hacerlo. Esto es Newtek IP. Una codificación y manejo ultra eficiente que nos permite tener la fuente de video correcta en el momento correcto todo el tiempo. Y no olvidemos, a diferencia del SDI, IP es una conexión de doble sentido. Cada fuente de video también es su destino. Las limitaciones de un estándar que tiene 25 años son las que podemos dejar atrás gradualmente, no de la noche a la mañana, pero muy pronto. Y el surgimiento de un nuevo protocolo abierto llamado NDI hará más fácil la transición al flujo de trabajo IP. Igual que el almacenaje compartido cambió la forma en que se producía, el compartir fuentes de video masivas redefinirá la forma de la producción en vivo. La historia nos muestra que incrementar la flexibilidad siempre es bueno. Tal vez los productores disfrutarán de la libertad de montar una cabina de control donde sea que haya un puerto Ethernet. Quizás el acceso total ayudará a los broadcasters a servir a más países y más destinos, lo suficientemente rápido como para seguirle el paso a la demanda. Quizás esta nueva flexibilidad hará posible ensamblar Dream Teams de producción desde cualquier lugar del mundo.
Lo que sea que depare el futuro, será posible hacerlo con el flujo de trabajo IP. Eso es lo que sabemos. Si nos lleva un tiempo llegar ahí, está bien. Lo que importa es moverse con el mundo y no en su contra. Si aprovechamos lo inevitable, podemos sacar lo mejor de ello. Así es como nosotros lo pensamos, y esto es lo que hacemos. Somos Newtek. Bueno, un poquito resumiendo, Yolder, el NDI efectivamente es un protocolo que básicamente consiste en intercambiar información, videos, entre computadoras que estén en un mismo sistema de Internet, en un mismo enlace, digamos, ¿no? En una misma línea. Imagínate pues un canal de televisión donde, como muestran ahí, en un switcher se está mostrando una imagen y en otro lado, en otro switcher o de repente en una isla edición se está mostrando otra imagen, como si están en la misma red se puede capturar esa imagen. O sea, cómo las máquinas pueden compartir imágenes en tiempo real sin tener que descargar los videos. O sea, no es que yo tengo que descargar mi video y llevarlo al switcher. Puedo hacerlo. Pero también si estoy conectado en la misma red, simplemente hago que mi switcher reconozca otra máquina que está en otro lado, puede ser una isla de edición, y entra como una señal, como una señal nueva al switcher TriCaster, ¿no? Ahora, ¿por qué explico todo esto? Porque el TriCaster tiene esa opción, tiene el protocolo NDI. Es más, ellos han sido los creadores del protocolo NDI. Entonces, esa es una gran opción que ofrece el switcher TriCaster que no ofrecían, pues, switchers más antiguos, ¿no? Y ya para terminar, vamos a ver otro videito más referido a esto, donde también hablan del sistema NDI. Y bueno, seguimos con nuestra serie sobre streaming. Y de lo que vamos a platicar el día de hoy es de un tema que se llama NDI, un protocolo que se llama NDI. Esto es Network Device Interface. Esto es un protocolo que nos permite utilizar una red IP para transferencia de video. Antes de empezar a explicarles más o menos cómo funciona esto y por qué es relevante, quiero mostrárselos en vMix. Es importante mencionar que NDI funciona en OBS, funciona en Wirecast, funciona en vMix, funciona con TriCaster, funciona con switchers de muchas marcas, en fin. Entonces, quiero mostrarles más o menos cómo funciona para que puedan entender un poquito mejor el concepto. En este caso, lo que ustedes están viendo en pantalla es la pantalla vMix, y esta fuente que yo tengo aquí, que ustedes están viendo, es una cámara que no está conectada directamente a vMix. ¿A qué me refiero? Esta cámara que ustedes están viendo aquí en el previo está conectada al TriCaster. Entonces, esa cámara es la cámara principal que ustedes ven. De hecho, si se fijan, es exactamente el mismo cuadro que están ustedes viendo. Y esta cámara está conectada vía HDMI al TriCaster, que es nuestro equipo principal. El TriCaster está conectado a la red, y esta computadora donde está el vMix está conectada a la red también. Entonces, a través de NDI, la computadora que tiene vMix detecta todas las fuentes de NDI disponibles en la red, dentro de las cuales están las que tiene el TriCaster. Entonces, bueno, para resumirte ahí brevemente, esta imagen que estamos viendo ahorita no es de un TriCaster, es de una PC común que tiene instalado un programa que se llama vMix, que es un programa que utilizamos en la universidad, por ejemplo, para hacer transmisión. Entonces, lo que está diciendo este señor es que la cámara que tú estás viendo acá no es una cámara que esté directamente conectada al vMix, sino es una cámara que está conectada a un TriCaster que de repente está al costado, y con el protocolo NDI, sin necesidad de cableado, puede hacer que esa señal del TriCaster entre acá al vMix y luego se pueda utilizar para
emisión, para la transmisión. O sea, cómo estando en una misma línea de red, se puede hacer que el TriCaster no solamente reciba información, sino bote información o emita información a otra máquina. Entonces vamos a continuar. Aunque yo no tenga conectada la cámara directamente al TriCaster, a la computadora con vMix, aquí me aparece NDI TriCaster, es decir, la interfase de vMix está detectando una cámara vía la red. Entonces, puede tomar esa cámara y no necesariamente utilizar la tarjeta de captura. ¿En qué casos es útil esto? Por ejemplo, recordemos que tenemos aquí en esta computadora con vMix, tenemos 2 tarjetas de estas de las AVIO. ¿Qué significa? Que podemos conectar 2 cámaras. Tenemos 2 tarjetas de captura, 2 cámaras. Si quisiéramos una tercera cámara, la podemos meter por NDI. Si queremos, por ejemplo, incluir como parte de nuestra producción la presentación de PowerPoint de una computadora, instalamos un programa gratuito que tiene vMix o que tiene NewTek, que convierte la salida de la pantalla de cualquier computadora, ya sea Mac o Windows, a NDI, y entonces la tomamos como una fuente. Entonces, además de tener las 2 entradas de video, en este caso vía las capturadoras, tenemos entradas adicionales vía NDI. Este protocolo NDI es un protocolo de código abierto desarrollado por NewTek. NewTek es quien fabrica TriCaster y todo esto, y ellos de una forma muy inteligente lo presentaron en el 2015 y dijeron: este protocolo es de código abierto, es de nosotros, pero cualquiera lo puede utilizar. Y entonces se volvió como el protocolo estándar para videos sobre IP, al grado que hoy hay cientos de fabricantes que ya lo soportan y que permiten utilizar NDI de muchas formas. Entonces, ¿cuál era la forma tradicional? Antes, por ejemplo, si nosotros queríamos mandar la señal de una computadora a un switcher, necesitábamos convertir la señal de la computadora de alguna forma y meterla al switcher vía un cable SDI o un cable HDMI. En muchos casos teníamos que convertir la señal, etc. Si nosotros queríamos conectar una cámara adicional, no lo podemos hacer por red ni nada de esto. Y obviamente necesitamos un distribuidor de señal SDI que son bastante caros, cables SDI que son bastante caros. Y NewTek, con esta tecnología de NDI, lo que hace es que a través de un switch gigabit, un switch común y corriente, evidentemente tiene que ser bueno, o sea, no de los más sencillos, pero sí a lo mejor un TP-Link o alguna cuestión así. No necesita ser el más caro, pero sí necesita ser gigabit Ethernet y de preferencia cableado. Nos permite transmitir las señales tanto de video como de pantallas, etcétera, a cualquier sistema de producción. Y no nada más la señal de entrada, sino también la salida. Entonces, por ejemplo, si yo instalo una aplicación que se llama NDI Monitor en una computadora, yo puedo estar viendo la salida de mi switcher en una computadora, y a lo mejor el director puede estar monitoreando la señal a través de la misma red desde una computadora, o a lo mejor desde una iPad o alguna cuestión por el estilo. Entonces tiene mucha funcionalidad. Otra de las funciones que tiene NDI que soluciona muchísimos problemas: hay un plugin que nosotros le instalamos a Premiere, y entonces yo termino de editar en Premiere le doy play, y eso que está reproduciendo Premiere sin renderear, yo lo puedo ver como una fuente NDI dentro de mi switcher, ya sea vMix, como se los comento, OBS, Wirecast, TriCaster, en fin. Entonces, es una tecnología súper potente que nos permite tener múltiples fuentes a través de un cable de red tradicional, un cable de red gigabit, en una red normal. Entonces, nos da una flexibilidad impresionante porque podemos meter mucho más fuentes de video a nuestro switcher, independientemente que solamente tengamos, por ejemplo, 2 entradas para cámara. Ahora, una aplicación adicional, vamos a cambiar aquí al navegador. Este es un equipo de NewTek, que es una cámara de estas robóticas que tienen la posibilidad de controlar el paneo, el tilt y hacer zoom, etcétera, y todo es vía NDI. Entonces nosotros conectamos esta cámara directamente con un cable de red a la misma red en donde esté conectado nuestro switcher, y metemos video
y tenemos toda la funcionalidad de control de la cámara a través de eso. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no queremos la cámara y queremos utilizar nuestras propias cámaras? También existe este aparatito que se llama NewTek Connect Spark, que básicamente es una cajita que nosotros ponemos, a la cual nosotros conectamos el cable HDMI, la salida HDMI de nuestra cámara o la salida SDI de nuestra cámara y la convierte a NDI y se vuelve una fuente disponible dentro de nuestra red. Entonces, es desde mi punto de vista una tecnología increíble porque nos da una flexibilidad enorme en términos de fuentes y de entradas alternas a nuestro switcher o nuestro equipo de producción, dándonos muchísimo más flexibilidad y rompiendo las limitantes de las interfaces físicas que podemos tener. Entonces, en el caso de esto, una laptop con 2 tarjetas de captura, podemos tener 4, podemos tener 8, podemos tener la cantidad de fuentes de video externas que nosotros querramos sin mayor problema. Y al ser red, incluso ha habido gente que ha logrado vía VPNs, por ejemplo, conectarse. Vamos a suponer que yo tengo un switcher en mi oficina en México y en este momento yo estuviera en Nueva York, me conecto vía VPN y al detectar que el dispositivo está en la misma red vía VPN, aunque yo esté en Nueva York, puedo ver las fuentes NDI de mi switcher en México, por ejemplo. Entonces, nos da muchísima flexibilidad y reduce los costos en términos de instalaciones y de infraestructura. Así que vamos a ir viendo un poco más a detalle. Esperamos pronto tener estos equipos, tanto el Spark como la cámara. Nos van a hacer favor de prestarnos unos para mostrárselos físicamente. Tuvimos oportunidad de jugar con ellos, pero nos dan una flexibilidad bien, bien importante y nos permiten hacer mucho más cosas con mucho menos recursos, utilizando software incluso, como se los comentaba, como OBS, o Wirecast o vMix o equipo de nivel mucho más profesional. Bueno, eso fue con respecto al NDI. Sé que es un tema que suena un poquito complejo, Yolder, por lo que es mucho tema técnico de ahí, pero en todo caso, para graficártelo de una manera muy simple. ¿Cuál es la gran ventaja del NDI? Por ejemplo, imagínate que es algo que hemos hecho. Imagínate que nosotros estamos en una producción, en un noticiero, en el estudio, que está en el Campus 1, en el 5º piso del pabellón C. Imagínate que estamos en una producción. Y al mismo tiempo hay un evento en el Campus 2, que está a 2 cuadras. Y hay un camarógrafo allá. Entonces queremos hacer que la señal de esa cámara, de ese camarógrafo que está en el Campus 2, entre en vivo al switcher. Entonces, ¿cómo se haría? ¿Cómo haces que un camarógrafo que está a 2 cuadras entre su señal con video y audio al switcher que está en el Campus 1? Entonces, lo usual antiguamente era extender un cable gigantesco que vaya a las 2 cuadras y que vaya de la cámara hasta el switcher, ¿no? Lo cual imagínate, ¿no? Es casi imposible. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho, podemos hacer nosotros gracias al TriCaster y gracias al protocolo NDI? Imaginémonos que esté en un auditorio del Campus 2, el camarógrafo. En todo auditorio, por lo menos de la universidad, siempre hay un punto de red, porque siempre hay que conectar una laptop para después proyectar el PowerPoint, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, las cámaras que tenemos, las Panasonic 270, no sé si alguna vez la has usado, pero puedes darte cuenta que tiene una salida no solamente de video, sino que es una salida como las salidas de internet. Entonces, con un cable de internet conectas a la salida de la cámara y la pones al punto de red del lugar donde te encuentres. En este caso puede ser un auditorio, un salón. Y haces que, eso lo vemos nosotros con la gente de sistemas, haces que se conecten con el mismo número de IP que tiene el TriCaster que está en el Campus 1. Entonces, cuando logras hacer eso, la cámara
la señal de la cámara va a entrar directamente al TriCaster, aunque estés en el Campus 2. Y ojo, no estás conectado al TriCaster, estás conectado a un punto de red que tiene relación con el número de IP del TriCaster. Entonces, esto facilita un montón, pues, porque no es necesario ya hacer una conexión física de un equipo con el TriCaster. Puedes hacer, o en todo caso está la conexión física, pero a un punto que está más cerca. Ya no es que tengas que estar cerca del estudio, cerca del switcher para hacer que entre una señal. Puedes estar en el Campus 2, puedes estar más lejos, pero la cuestión es que estés en el mismo número de IP. Entonces, esa es la gran ventaja del NDI, que puedes hacer que entre una señal de una cámara, de una laptop, de lo que tú quieras, sin necesidad de estar cerca. Simplemente que reconozca el mismo número de IP. Y bueno, dicho esto, quería ver una parte del audio, pero ya eso mejor lo vemos la próxima semana. Para verlo con calma. Eso sería todo por ahora, estimado Yolder.